Hola chiquis, ¿cómo están? Espero que se les esté haciendo llevadera la cuarentena. Imagino que están extrañando un montón de personas como nos pasa a todos. Quiero creer que este sacrificio que estamos haciendo va a servir para cuidar a la gran mayoría de gente posible, sobre todo a la población más grande, que es la que más necesita que seamos responsables. Elegí hacerles un video para cambiar un poco la modalidad de trabajo, para que no se olviden de mi cara. Así que espero que les sirva y que se entiendan algunas de las cosas que ya venimos trabajando. Voy a retomar esta idea de década infame, que en realidad no es una década, sino que son 13 años en la historia política, pero a niveles conceptuales sirve, como se sigue la misma línea, el mismo proceso político, sirve decir que es una década cuando en realidad fueron 13 años. Esta década infame que se va a iniciar en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Acuérdense que fue el primer presidente que llega por vía democrática al gobierno de Argentina. Estaba en su segundo mandato, así que en 1930 Irigoyen va a ser derrocado a través del primer golpe cívico-militar de la Argentina y va a dar comienzo a lo que se conoce como la década infame, que va a finalizar el 4 de junio de 1943 con la presidencia de Arturo Rawson, a través del segundo golpe militar que viva la Argentina. ¿Por qué se la conoce como década infame a estos 13 años? Porque la infamia habla de la deshonra, habla del descrédito. Y en este periodo lo que vuelve a la vida política argentina no solo es la oligarquía en el poder, sino la corrupción política, la corrupción económica, acuérdense del pacto Roca-Runciman, y las elecciones fraudulentas. Entonces este periodo va a ser conocido como década infame, ¿sí? Por este descrédito, esta deshonra, esta vileza del sistema político argentino. Vamos a retomar un poco en uno de los presidentes, vamos a ir hacia 1938, que asume Roberto Ortiz. Roberto Ortiz pertenecía al radicalismo antipersonalista. Acuérdense que los antipersonalistas eran los que estaban en contra de Irigoyen y fue parte de la concordancia, que era esta alianza de partidos en el Congreso que estaban a favor de Justo. Cuando él llega al Ejecutivo lo va a hacer a través del fraude, va a ser apoyado por conservadores y radicales, y el oficialismo le va a ofrecer todos estos instrumentos para que venían utilizando desde 1930 para que a través de una práctica fraudulenta él llegue al Ejecutivo. Pero Ortiz va a dar un giro trascendental y se va a ganar el odio de esta coalición que lo apoyó. ¿Por qué? Aquellos que lo llevan al poder lo van a terminar detestando, porque lo que va a hacer apenas se suma al poder es adoptar un discurso que sea favorable a las instituciones liberales y a la democracia. ¿Qué es esto de él lo que quiere es sanear, limpiar el sistema político argentino, quiere que se corte con estas prácticas fraudulentas? E inclusive lo que va a hacer es, cuando se entere o note de que en alguna de las provincias, en las elecciones, hubo fraude, va a intervenir a esa provincia. Va a ser el caso de Catamarca, de San Juan y de Buenos Aires. Durante la presidencia de Ortiz va a estallar la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Él va a declarar a la Argentina neutral. Al poco tiempo, en 1940, va a pedir licencia, sufría de diabetes, tenía bastantes problemas de salud, y va a asumir la presidencia, su vicepresidente en esta línea sucesoria, que va a ser Ramón Castillo. Ramón Castillo era conservador y, como todo conservador en este periodo, no va a tener ningún problema en seguir manipulando los comicios. Si hay que hacer fraude, vamos a hacer fraude. Él no tiene ningún problema con esto. Así que eso es un quiebre respecto de la persona a la que estaba reemplazando. Pero como una continuidad no va a tener va a continuar con esta idea de que Argentina debe ser neutral. ¿Por qué es tan importante la neutralidad en este periodo? ¿Por qué es tan importante, les decía, la neutralidad en este periodo?
Porque Argentina va a tener un problema respecto del equipamiento de sus Fuerzas Armadas. El equipamiento de las Fuerzas Armadas venía del exterior. Los países industriales, que eran los que le hacían llegar estos artículos, sabemos que están en guerra, por ende ya no nos van a hacer llegar esos artículos y tampoco nosotros, al no poder vender mucho, vamos a contar con el dinero suficiente para poder pagarlo. Entonces, él lo que va a hacer es tratar de alcanzar la autarquía. ¿Qué es la autarquía? El autoabastecimiento a partir de recursos propios para evitar las importaciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Creando la dirección de fabricaciones militares y aumentando el presupuesto en defensa. Él decía, si yo fortalezco a las Fuerzas Armadas, voy a poder cortar con esta dependencia que tenemos de los suministros bélicos que me ofrecen las potencias europeas o Estados Unidos. Pero a su vez lo que va a hacer es una flota de marina una flota mercante del Estado para evitar que los productos y las exportaciones de Argentina que se distribuían en el mundo queden concentradas en buques que son o estadounidenses o europeos, británicos, alemanes. Esto le permite al país poder manejar también los costos, ¿sí? Entonces va a ser muy importante esta posibilidad de poder intentar independizarnos en algunas áreas. La gran mayoría del ejército va a apoyar esta idea de la neutralidad de Argentina, salvo los altos mandos, pero vamos a tener ahí un país que va a ser Estados Unidos, que va a estar presionando todo el tiempo a los gobiernos de Argentina para que le declaren la guerra al eje. Acuérdense que el eje está compuesto por Alemania, Italia y Japón. Cuando en 1940, esto se va a agudizar cuando en 1941 Estados Unidos ingresa a la guerra porque Japón bombardea Pearl Harbor, esa base que tenía Estados Unidos. Entonces va a presionar cada vez más al gobierno de Argentina para que le declare la guerra al eje. Como Argentina va a continuar con esta neutralidad, Estados Unidos le va a establecer un boicot, ¿sí? Lo que va a hacer es cortar con la exportación de armamentos, ¿sí? Entonces, como Argentina no se solidarizó a nivel continental con el país que debería ser más afín, lo que hace es boicotearlo, cortar y sancionar al país con los cargamentos de armamentos. La guerra va a generar un quiebre dentro de la gran mayoría de los principales partidos políticos de Argentina y a su vez de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Qué hacemos con la guerra? ¿Nos declaramos neutrales? ¿Somos germanófilos o somos aliadófilos? Eso va a ser una gran grieta en toda la política argentina del periodo.